Hey, ¿cómo están? Ahora con la novedad de D5 2.3. Vamos a ver si en esta versión da un golpe definitivo de 5. Muy buen volumen y muy buen condicionamiento físico. 37. ¡Ay! Chito Vera, Chito Vera, Chito Vera, Chito Vera, Chito Vera. Lo bueno de 5 es que siempre sus cambios, o bueno, sus nuevas versiones, siempre traen algo bueno. Saben exactamente lo que queremos o lo que necesitamos y pues básicamente mejoran su programa siempre. Voy a dejar esto sin corte para poder trabajar y me voy a crear una escena aquí ya para recuperar esta que no tenga corte, ¿no? Uno de los cambios que tiene acá es el material de pasto. Entonces nosotros hemos hecho este pasto distribuyéndolo. Los que no sepan de qué estoy hablando, tengo un video de versus con este modelo en el canal, un versus con Lumion 12. Entonces pueden ver ahí cómo se generó el pasto y todo eso. Voy a quitar este pasto, me voy a venir a los assets. En esta versión también hay nuevos assets, pero por ahora vamos a concentrarnos en lo que estamos. Vengo a modelos, debe estar en favoritos. Ahí está, si no me equivoco, el que me gusta distribuir es este, lo selecciono. Vengo aquí a la goma de borrar y el radio lo pongo completo. Ok, eso ya está, clic acá y aparece el piso, ¿no? Ahora voy a seleccionar el material y por acá le voy a decir que ahora va a ser pasto. El pasto de antes no servía para absolutamente nada, vamos a ver qué tanto ha mejorado. Ahí está, genera el pasto automáticamente. Hay algunas cosas, consideraciones que hay que hacer acá. Tenemos este otro y este otro de acá. Como ven, el pasto no llega a los bordes. Ha mejorado un montón, pero no llega a los bordes. Entonces, soluciones, tendríamos que hacer crecer esta superficie más a los bordes para que sí llegue. O utilizarlo en lugares donde vamos a ver de lejos, donde son superficies grandes, ¿no? Si tenemos por acá otra vegetación, no se va a notar. Es una opción liviana de pasto, pero me sigue pareciendo que distribuyendo tenemos mayor control y se ve mejor, ¿no? Para que esto no se vea así, no se vea que está saliendo el pasto del pasto, podemos seleccionar el material y venir aquí a cambiar esto por algún mapa de, no sé, de tierra que haya por acá. Aquí tengo el material de terreno, lo voy a colocar. Entonces ya, bueno, ya se ve un poco mejor. Y ahí, bueno, ustedes ya decidirán en qué situación pueden ustedes utilizar este pasto. Podemos cambiar la altura, vamos a hacerlo más pequeño, la densidad, llenarlo más, cortar el pasto. Las normales no, la rugosidad, todo eso. Y está. Es eso. Básicamente esa es la función de pasto. Vamos a dejar algo para sacar un render y ustedes vean el resultado final. Yo creo que lo voy a dejar en 1.3 y este corte lo voy a bajar. Ahora sí, sin corte, digamos a 0.6. Ok, ahí está. Vamos a ver de acá, vamos a cambiar esto a 10 solamente para escalarlo mejor. Ahí ya me parece que está mejor. Ok, vamos a dejarlo por ahora así el pasto. Vamos a la escena esta es la escena final de antes. Ok, yo creo que ya se puede usar este pasto, ¿no? Pero
sigue siendo el pasto con distribución el que mejor se ve. Vamos a ver otra de las opciones por acá. En efectos, abajo tenemos Ambient Occlusion, ¿no? Vamos a activarlo. Esto, bueno, hace un canal, no sé. El render lo vuelve haciendo un cálculo de Ambient Occlusion, ¿no? Entonces, antes, cuando mandábamos el render, teníamos por aquí la opción de Ambient Occlusion, de sacar una máscara de Ambient Occlusion. Ahora podemos hacer un render específico y esto nos permite dominar más esto, ¿no? Hacerlo más oscuro, más claro, dejarlo más en los bordes. Por defecto viene en 350. Ustedes pueden ir dominando específicamente la máscara esta para hacer después postproducción a lo que ustedes consideren, o lo que estén buscando, o lo que creen que está correcto, ¿no? Me parece interesante. Ahora esto, su principal función es esa, ¿no? Es sacar una capa personalizada de Ambient Occlusion. Al final vas a hacer un render y lo pones como una capa y se acabó. Pero se puede usar como un render de arcilla, ¿no? Sí, a esto le podemos sumar esta nueva opción de Outline. Entonces saca los vértices, las líneas, fíjense. Y pues hace que se vea interesante. Esta línea la podemos pintar de cualquier color. Ya del color que a ustedes les parezca mejor. O dejarlo en negro. No se olviden que se pueden sacar elevaciones con esto, y pues que tenga líneas ayuda un montón en las elevaciones. ¿Qué más? Vamos a ver por acá. El ancho de la línea está en 50. Podemos hacerlo más marcado aún. Voy a dejarlo en 50. Voy a ponerle un azul por ahí. Listo. Cambiar el ancho según la distancia. Eso va a hacer que las líneas del fondo se vuelvan más delgadas. Fíjense, se llega a apreciar algo, pero se aprecia más sacando el render, ¿no? El background podemos cambiarlo. Podemos colocarle aquí igual otro color. Voy a buscar un azul. Ahí está. Y a estas líneas las voy a volver blancas. Entonces podríamos ir generando, no sé, cosas relativamente interesantes. Tal vez en la animación. Vamos a probar esto en una animación a ver si se llega a ver bien. Vamos a hacer eso ahora. Ahí. Vamos a venir a esta otra. Vamos a efectos. Y le vamos a quitar el agua. Le vamos a quitar el lowline. Y vamos a actualizar esto. Vamos a ver qué pasa. No hace la transición. Al final no hace la transición. No se desvanece, ¿no? Tendríamos que actualizar acá e ir bajando tal vez estos valores. No sé, hacer una cosa así. Actualizar por ahí. Venir por acá. Quitarle el AO. Actualizar ahí. Y por acá quitarle las líneas y actualizar ahí. Más o menos ahí.
bueno, puede servir para esas cosas. Hay que ver si eso es lo que quieren lograr. A mí no, la verdad no me interesaría mucho, pero la opción está ahí. Está interesante para, no sé, para algo conceptual, para cosas así. Voy a dejarlo por ahí en plomo. No se ve mal. Es cuestión de que ustedes vayan jugando con lo que quieren lograr. Dejarlo en 133. Pero esas son las dos opciones nuevas que tenemos acá dentro de efectos, ¿no? Tenemos AO y Outline. Y lo del pasto, ¿no? Voy a hacer un render bastante grande para acercarme al pasto. Vamos a ver. Ahora voy a quitarle los canales. Voy a decirle que va a ser 4/3 suficiente. A ver por ahí. Sí, aquí está bien. Y vamos a hacer un 4K 4000. Ok. Ahora que voy a hacer el render, tiene esta nueva opción de calcular el tiempo que va a tardar, tiempo estimado, que sobra 1 minuto 32, qué sé yo, ¿no? Antes solamente nos mostraba el porcentaje, pero ahora nos da el tiempo estimado. Y eso pues ayuda a saber que tengo 2 minutos para ir a hacer algo y volver. Y pues vuelvo entonces cuando termine el render. Ahí está, ya terminó el render. 3 minutos 47 para un render 4000 por 4000. Está bastante bien. Vamos a ver por acá la imagen. Vamos a ver en tamaño real. Ahí está. Este es el pasto. Como ven, ya es un pasto usable. Sigo prefiriendo distribuir, pero este ya se puede usar como les digo, en superficies muy grandes, cuando hay distancia también, cuando no lo voy a ver de tan cerca, ¿no? Ahí sí ya está bastante interesante. O sea, ya sirve, no como el otro que era absolutamente inútil. El antiguo era bastante malo. Para mí no era ni para ser considerado una opción. Este no, este ya se puede usar. Puede salvar tal vez una máquina que no tenga mucha memoria RAM, que sé yo, puede usar todo esto. Es una opción más, ¿no? Vamos a ver esto de por acá. Acá ya teníamos la opción de Clay Mode, ¿no? Esto es la opción de Clay Mode. Si vamos a efectos y a esto le ponemos Ambient Occlusion, es otra cosa, ya. Esto de AO es precisamente para, más que nada, o en realidad sirve para hacer una capa de Ambient Occlusion controlada, ya. Es esa su función, porque el Clay Mode ya lo tenemos acá, ¿no? Podemos quitarle eso y tenemos ahí el Ambient Occlusion. En cuanto a las líneas, vamos a ponerle esto en blanco. Las líneas las vamos a colocar, no sé, azules por ahí. Ya, el background tal vez lo podemos desactivar. Tenemos la distancia. Por acá podemos individual inner contorno, o sea, en contornos individuales lo voy a activar. Y eso, fíjense que se ha colocado a la vegetación más que a nada. Entonces puedo darle otro color un poco más liviano y bueno, generar este tipo de imágenes, ¿no? Qué sé yo,
ir jugando con esto, con estos parámetros. Cambio con la distancia. Ahí está. Esa es la opción que tiene ahora. Y el render va a tardar como un render normal. Voy a volverlo a lanzar. Como ven, el render dura casi lo mismo que el otro. Vamos a ver. Este es el de Ambient Occlusion y el normal, ¿no? Ahí está. Esas son las opciones. Una de las más importantes que tenemos es el de redondeo de materiales. Veamos eso desde esta otra escena. Ponerlo por acá. Eso es. Y ya está. Fíjense en los bordes de este material. Voy a seleccionar el material. Y por acá tenemos Round Corner. Yo le he puesto un radio de 6. Viene por defecto en 3, si no me equivoco. Le he quitado los bordes. Y para activar es tan simple como prender esto, ya, irle subiendo ahí, y se va a ir marcando más o menos los bordes, que viene por defecto en 3 si no estoy mal. Pero por acá este otro material también le he dado un redondeo de bordes, pero aquí como es metálico, más leve, de 1. Vamos a ver acá, tiene por defecto el 3. Y acá tiene, le voy a poner más un 6. Y vamos a ver la imagen con y sin redondeo de bordes. Ya. Muy bien, le acabo de desactivar todos los redondeos. Perdón. A todos los materiales le he quitado todos los redondeos, si no me equivoco. Ya, entonces vamos a hacer el render. Voy a hacer un render 4K. Igual por ahí, 4000, perfecto. Render. Ahí está, esto duró. Voy a ahora activar de los principales materiales su redondeo de este. Bueno, cuando me deje. Desde acá creo que está guardando algo y está sufriendo la máquina. Ahí está. Desde acá hace cálculos, si no me equivoco. A ver, de este metálico también. Ahí está. Ya está de los más importantes. Voy a hacer el render otra vez y guardar. Ahí está, ya terminó. No le presté mucha atención al tiempo porque me puse a instalar un programa en lo que esperaba. Ya, entonces bueno, no tiene importancia. Voy a dar close y vamos a comparar las dos imágenes, que eso sí importa. Ahí está. Este es el que tiene los cantos redondeados, fíjense. Y vamos a pasar a la otra, que no tiene los cantos redondeados. No sé si se llega a apreciar bien la diferencia. Ya, esta es la con cantos redondeados y la que no tiene los cantos redondeados. Se llega a apreciar algo, ¿no? Por acá se llega a apreciar la esquina viva, qué sé yo. Se marca un poquito más las esquinas, se ve mejor por acá.
En imágenes de cerca se va a notar mucho más. Y esta es realmente la opción que muchos estábamos esperando, porque las imágenes interiores, las imágenes que tienen elementos cercanos, se ven mucho mejor con las esquinas redondeadas, y al parecer lo está haciendo bastante bien de 5. Por ahora esto es el primer video de 5 2.3. Nos vemos en el siguiente. Bueno, acaba de pasar el día del perro, el 16 de agosto. Entonces vayan y denle algo rico a sus perros, una buena comida, no una comida barata, una buena comida. Nos vemos en el siguiente video. Chao.